Hola, hola, ¿cómo está, Padre Rivas? ¿Qué tal? ¿Cómo anda estos días? Bien, muy bendecido, me siento muy bendecido por Dios. Dios me está considerando muchas gracias, me está concediendo muchas gracias. Tengo mucha paz en mi corazón y sigo estudiando, sigo reflexionando como Dios nos pide sobre los signos de los tiempos, lo que pasa en el mundo, lo que pasa en la iglesia y los mensajes que la Virgen nos está dando, especialmente para México, hablándonos de que tenemos que volver a la fe de nuestros padres, que el aborto le ofende muchísimo a nuestra Madre Santísima, que tenemos que parar esa ley inicua del aborto y que tenemos que pararle al culto a la Santa Muerte, la idolatría, porque eso le está dando mucho poder a Satanás para destruir nuestro país y para desatar la violencia. Entonces sigo en eso, en oración, reflexión, pidiéndole a Dios me ilumine y también en lucha, como legionarios de Cristo, pues estamos siempre. Siempre, amén. Bueno, hoy vamos a hacer un programa muy interesante de cómo tener paz en tiempos de confusión. Estamos viendo que son tiempos muy confusos. ¿Qué es la confusión? Falta de orden, claridad, certeza, perplejidad, equivocaciones, falta de lucidez, y se ve en el mundo, se ve dentro de la iglesia también. Hay como una perturbación de ánimos, nos sentimos como ovejas sin pastor, el rebaño se siente un poco como oveja sin pastor. Esa es la sensación térmica, por decirlo de alguna manera, ¿no? De lo que uno está viendo, y todo esto va produciendo un indiferentismo religioso, o sea, el abandono de la práctica de la fe, porque siempre, ay, perdón, el magisterio siempre fue rectilíneo, siempre fue unánime en cuestiones de fe y moral, como un faro luminoso. Todos sabíamos a qué atenernos, ¿no? Y ahora, en cambio, el Evangelio se interpreta liberalmente, se cuestiona el magisterio de siempre, se reformulan los dogmas y el depósito de la revelación bajo la influencia modernista, sobre todo, ¿no? Se perdió la paz litúrgica en torno a la celebración de la misa, con las restricciones a la misa tradicional. Se nota como una falta de fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Eso se nota mucho por el trato que se le está dando a Jesús en la Eucaristía. A lo malo se le llama bueno y viceversa. En síntesis, vemos mucha ambigüedad en la doctrina, posturas, verdades a medias, falta de coherencia, y todo esto nos lleva a una gran confusión y a una apostasía generalizada. Y si los verdaderos pastores de Cristo no cumplen plenamente sus funciones e indican el camino claro y recto a la verdad evangélica, queda abierta la puerta para que surja no solo la confusión, sino la aparición también de falsos profetas que confunden aún más. Y entonces las aguas están bien revueltas, ¿no? Entonces, la sensación es como que el rebaño está desesperado, dispersado y un poco abandonado. Me parece muy bien tu reflexión y ahora que el Papa está nombrando mujeres para elegir obispos, pues yo votaría por ti. Creo que sería una buena propuesta, yo creo. Pero bueno, así en esta confusión, ya volviendo al tema, que realmente es así, no solo en las cuestiones religiosas, sino también el mismo ambiente que estamos experimentando es muy pesado por las crisis que hay económicas, las crisis familiares, las crisis de los alimentos, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas cosas, el mismo coronavirus, las pestes nos están, por así decirlo, quitando la paz del corazón. Ajá. Sí, Por sí, eso sí. lo fundamental, lo fundamental es aquello que tú me mandaste en un escrito muy hermoso, diciendo que Dios cuida de los pequeños, de los humildes, de los sencillos, de los que confían en Él, de los que ponen su confianza en Él, de los que se reconocen como hijos de Dios, como necesitados, como hijos de María. Entonces, yo creo que eso es muy importante, lo que Dios está haciendo en el mundo. Nos va a quitar todas las agarraderas naturales, todos los Apegos. apegos al mundo y a las personas, Ujú. para que solo dependamos de Él. Claro. Para que podamos decir por primera vez con sinceridad, danos hoy nuestro pan de cada día.
Eso es lo que tenemos que hacer. Volver a vivir como hijos, ¿no? En la confianza. Y no Déjame tomar una pastilla. Sí, sí, tranquilo. Después yo lo edito. No, aquí está bien, con todo, sin edición, aquí estamos. Bueno, La eh, puedo promover, Halls. está muy bien. No, el Señor nos invita a vivir como hijos, ¿no? En toda esta situación, a desapegarnos de todos los apegos del mundo para apegarnos más a Él. Un alma que está llena de sí misma y muy apegada, no puede recibir algo nuevo, ¿no? Así es. Tenemos que vaciarnos, somos tan pequeños que tenemos que vaciarnos de cosas, de esos pequeños amorcitos o pequeños apegos para tener el gran amor de Dios, Exacto. para aspirar a cosas mayores. Sí, sí, sí. Eso es lo que Dios está. Eso es lo primero. Luego, hay una reflexión muy interesante del Santo Padre Benedicto sobre, precisamente sobre el sufrimiento. No sé si está en el libro Salvados en la Esperanza, en su encíclica. Y dice tres cosas muy importantes. Dice, primero hay que ser realistas. Somos criaturas. Segundo, hay que tener en cuenta que somos pecadores. Y tercero, que tenemos un Dios poderoso que nos ama. Entonces, la primera, ser realistas. El realismo es muy importante. Sí. Es decir, estamos, lo que hacía San Juan Diego, le decía a la Virgen, sí, madrecita, mira, se está muriendo mi tío, aquí todos estamos de paso por este mundo, ya nos vamos, apenas llegamos y ya nos estamos yendo. Entonces, ese es el realismo, somos mortales, Sí. somos criaturas, pero somos criaturas amadas por Dios. Claro. Tenemos que subir del naturalismo, de la realidad de que soy criatura, a que soy una criatura amada por Dios, que Dios me creó con una misión, con un proyecto, y independientemente de que yo tenga que sufrir o tenga que padecer, o se me muera mi marido o me aplasten al perro, cualquiera de esas tragedias, Dios tiene una misión para mí. Y esos tropiezos, esas caídas, son parte de la vida de una criatura. Yo no soy Dios, soy una criatura. Entonces tenemos que, ese sano realismo, dice el Santo Padre, nos ayuda a enfrentar con serenidad las dificultades que son parte de nuestra existencia. Sí. Lo contrario a eso es vivir una vida donde solo buscamos el placer, la comodidad, el confort. Tapar. Eso nos enloquece, nos distrae, nos droga, las distracciones. Incluso ahorita es muy peligroso el Internet. Estamos perdiendo mucho tiempo en todas esas cosas. Tenemos que dedicarnos a cosas que nos enriquecen, que sean útiles, no nada más que nos distraen y nos quitan el tiempo, y el tiempo es muy valioso, ¿sí? Sí. Entonces, el sano realismo. Esto yo lo cuento con la historia del señor que soñaba que le perseguía un toro. Llegaba con el doctor, doctor, ¿qué le pasa, señor? Pues sueño que me persigue un toro. Mire, no se preocupe, eso es normal, son pesadillas, le voy a dar estas pastillas. Tómese las pastillas y venga en una semana. Y regresa a la semana siguiente y, doctor, ¿qué le pasa? Pues que sueño que me persigue un toro. Dice, ¿otro toro? No, el mismo, grande, negro. Dice, bueno, mira, aquí acaba de salir este nuevo producto, tómeselo y va a dormir como lirón. Váyase y regrese la próxima semana. Ya la semana siguiente llega el señor desesperado, doctor, ¿qué le pasa, hombre? ¿Qué le pasa? Pues que me persigue el toro. Ya de veras, no, en los sueños, pero sí puedo dormir, pero no puedo dormir porque tengo pesadillas. Mire, señor, con usted no hay nada que hacer. Agarre una capa y póngase a torear. Muchas veces tenemos que aceptar el problema, la dificultad. Muchas veces no tenemos otra cosa más que agarrar una capa y enfrentar el toro y enfrentar las dificultades, porque son parte de la vida. Y sacarle ventaja también, ¿no? O También, sea, Dios permite todas estas dificultades para un bien mayor. Y se fortalece mi voluntad, se fortalece mi espíritu, porque ante esas dificultades, conforme yo voy enfrentando dificultades y las voy superando con la gracia de Dios o con mi propio esfuerzo, eso me hace más resistente a la dificultad. La segunda cosa que menciona el Santo Padre, es que somos cristianos. Eso hay que entenderlo bien, no es que seamos cristianos, sino cómo se concibe el cristianismo, la vida, porque a veces somos cristianos, pero no tenemos nada de vida cristiana.
la vida cristiana, el sufrimiento es parte de la vida. La cruz es parte de la vida, de tomar nuestra cruz, de seguir el camino angosto de la vida cristiana. Es un camino de subida y además es angosto. Y en ese camino muchas veces caemos. Pero si vamos juntos caminando con otros, pues me ayuda alguien a levantarme o yo ayudo a otros. Entonces somos cristianos, caminamos juntos y parte de la vida cristiana es el sufrimiento, es el padecer. Pero es un padecer que yo lo transformo en ofrecimiento a Dios nuestro Señor, como me sucedió con mi papá, cuando ya tenía, mi papá murió de 102 años, y cuando tenía unos 98, 99 me decía, oye, hijo, cuando Dios nos echó del paraíso, ¿a dónde nos echó? Dice, pues a la tierra, papá. Entonces esto no es el paraíso. Pues yo supongo que no, papá. Entonces aquí venimos a sufrir. Bueno, pues pues yo creo que sí, por lo menos un poco, sí. Entonces mejor me aguanto. Dice, bueno, sí, está muy bien que te aguantes, pero también podemos ofrecer ese sacrificio de tu vejez, ofréceselo a Dios nuestro Señor, que así te vas a ahorrar mucho purgatorio, ¿sí? Entonces, mi papá se reía y efectivamente así es la vida, ¿no? Tenemos que llegar a la vejez y sufrimientos incluso antes de la vejez y se los ofrecemos a Dios. Entonces, es la fe la que transforma mis penas en ofrenda de amor a Dios. Sí. Ahí está el secreto. ¿Cómo puedo yo transformar mis sufrimientos en ofrenda de amor a Dios? Y eso solo se puede hacer si seguimos a Cristo, que es lo que hace Jesucristo. ¿Sí? Se bebe el cáliz de la pasión y se lo ofrende y hace del odio de sus enemigos una ofrenda de amor a Dios. Esa es la transformación más grande de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, la fe, tenemos que usar la fe. Sin la fe no vamos a aguantar este problema. Jesucristo dice que en los últimos tiempos se perderá la fe y la caridad. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Si realmente estamos en los últimos tiempos, incrementar mi fe y mi caridad, mis obras de misericordia. No solo hablar de la misericordia, sino ejercer la misericordia. Llenar mi alcuza de aceite, de obras buenas. Entonces, si ya me queda poco tiempo, pues que voy a aprovechar todo el tiempo que tengo para hacer el bien a los demás, con más prisa, con más urgencia. Entonces, es la fe, la palabra de Dios, que viene a ayudarme precisamente a confortarme, a iluminarme, aunque se apaguen todas las demás luces. Aunque el faro de la iglesia se apague, tengo el faro del evangelio. De hecho, la iglesia no tiene otra misión que anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo decía San Pablo. San Pablo hace unos días, ayer mismo, decía, hay de mí sino evangelizar. Comunicar el evangelio, comunicarle la palabra de Dios, no mis ideas, no mis pensamientos, no el modernismo, como tú bien los mencionas, que se nos ha metido mucho, que quiere adaptar el evangelio al mundo moderno, y no se trata de adaptar el mundo moderno, sino se trata de comunicar las mismas verdades de siempre en un lenguaje que el mundo moderno lo entienda. Pero tiene que ser el evangelio de Dios y no mi propia interpretación del evangelio, y no reducir, no diluir el evangelio. Entonces, tenemos que volver a la fe y a las obras de caridad, al hacer el bien además, olvidándome más de mis propios problemas y tratando de ayudar a los demás. Sí, el ejercicio de salir de uno mismo es muy bueno, eso que usted está haciendo, porque si uno está tan centrado en uno mismo, todo el tiempo piensa que lo que le pasa a uno es lo peor, es lo más grave, entonces no, Dios nos llama a vivir en comunidad y en comunión con el otro, donde también nos encontramos con Cristo, que vive en el otro, ¿no? Pero bueno, todo esto desde el amor, ¿no? Desde el amor, no desde el miedo, porque el miedo paraliza. Es que la verdad nosotros no tenemos razón para el miedo, porque si yo creo que tengo un Dios poderoso que me ama y tengo una Virgen Santísima que es mi defensora, mi protectora, pues entonces no tengo nada que temer. Entonces, lo único que me puede dar miedo a mí es que mi relación con Dios esté en conflicto. Mi relación con Dios, porque muchas veces la gente está peleada con Dios, está enojada con Dios, le atribuyen a Dios todos los males que les pasan, pero no es Dios el que los produce. Claro. ¿Sí? Porque todos los males nos vienen o del demonio
o de nuestros pecados o de la muerte. Y Cristo es el vencedor de los tres, del demonio, el pecado y la muerte, de todo lo que nos hace sufrir. Sí. Entonces, los males no nos vienen de Dios, pero hay que entender que este mundo, como lo explica muy bien el padre Jorge Loring, estaba escuchando una conferencia de uno de mis grandes tutores, el padre Jorge Loring, jesuita, que decía, hay que entender que el mundo no es Dios, el mundo es un mundo, por más, como es una criatura, es imperfecta. Entonces, hay males que Dios no quiere, un terremoto, una catástrofe, pero así es el mundo, se está cocinando el mundo. Hay volcanes, hay tsunamis, hay terremotos, hay tormentas, pero es el mundo, ¿sí? Así es imperfecto, no es Dios. Entonces hay que aceptar que el mundo es así y que esas calamidades pueden suceder. Lo que sí podríamos reflexionar es si nosotros no estamos colaborando a que esos males de la tierra, esos terremotos, esos huracanes, no los estemos produciendo nosotros con nuestra irresponsabilidad al tratar el mundo, ¿verdad? Sí, pero de Dios no viene ningún mal. De no. Dios viene la paz, de Dios viene la serenidad. Y si yo me agarro de Dios y de la Virgen Santísima y de mi fe, no tengo nada que temer. Y entender que esta frase de Jesús a mí me marca cada día de mi vida, ¿no? Dice Jesús, sin mí no pueden hacer nada. Es decir, nada. O sea, necesitamos a Jesús cada día y nada bueno al menos. Nada bueno, nada que me lleve a la salvación. Necesitamos, por eso nos dice Jesús, agárrate de mi mano, sé como niño, déjate guiar, sé sencillo, acércate a mí, déjate ayudar, porque lo que más nos aleja de Dios es la soberbia, es el orgullo, es el non serviam de Satanás, no quiero servir, no, soy siervo, ¿sí? Como San Juan Diego, soy un siervo, soy siervo de María, y qué honor ser siervo de María. Qué honor ser siervo de Dios. Qué honor servir a un soldado, servir a un rey tan grande, tan poderoso. Es un honor servir al rey. ¿Sí? No es ninguna esclavitud. Al contrario, me siento orgulloso de poder servir a mi reina, de poder servir a mi rey, de poder servir a mi señora. Entonces, pero eso solo lo podemos hacer si reconocemos eso, que somos hijos de Dios, que somos siervos de Dios, que somos niños y nos dejamos guiar de la mano de María. Lo que pasa es que hoy la sociedad está, o sea, los valores están invertidos porque la gente quiere que Dios constantemente los sirva y le arregle los problemas y como que quieren ser Dios de Dios, no sé cómo explicarlo. Pues es como un mago de Aladino. El mago de Aladino es como tu pequeño Dios a tu servicio, ¿no? Ahí lo tienes abandonado, lleno de polvo, ahí tienes ¿no? Y cuando tienes algún problema, pues acudes a tu lámpara de Aladino, la sobas y ¡uf! ¿No? Aparece y aquí estoy a tus órdenes, ¿no? Pero Dios no es así. Es una marca emprendedora. Que precisamente eso es peligroso porque tú estás usando a Dios como si Él fuera tu esclavo, cuando debería ser al revés. Dios te ama, Dios te quiere dar todas las cosas que necesitas, Dios es generoso, pero tienes que entender que Él es Dios y tú eres su criatura, tú eres su hijo. Él es tu padre y tú eres su hijo. Entonces, como hijo, tienes unos deberes de hijo. Y como esclavo de María, pues más deberes tienes, cumples con tus deberes y la Virgen te va a bendecir, como bendijo Juan Diego, como bendijo a todos los que han servido a nuestro Señor. Ninguno ha sido mal pagado, ninguno ha sido mal pagado de todos los que han servido a nuestro Señor. Así es, Padre, así es. Por eso también hay que poner un poco esas cosas claras, porque yo veo que por ahí las personas se encierran en sí mismas y se encaprichan con Dios y no pueden salir de ese encierro donde quieren poner a Dios al servicio de ellos, pero de una manera insana, digamos. Así es. Entonces tenemos que prepararnos para unos tiempos que vienen un poquito más complicados y más difíciles de lo que hemos pasado. Nos estamos preparando para eso. ¿Y cómo nos preparamos? Nos preparamos con humildad, nos preparamos con sencillez, viviendo nuestra vida de gracia, acercándonos a Dios, reconociendo que tengo un Dios poderoso que me ama y una madre, y volver más a la oración, a las cosas de Dios y saber que lo que viene o lo que pase, cualquier cosa que pase, hambre, guerras, lo que sea, no es el fin del mundo, sino es una purificación.
A Dios les gustan las cosas limpias, así como cuando yo tengo la ropa sucia, pues la lavo en la lavadora. Pues nuestro Señor cuando ve el mundo sucio, pues lo va a lavar. Lo lava con agua, lo lava con fuego, lo lava como Él sabe hacer las cosas de manera que quede limpio. Entonces, Dios va a purificar a la iglesia y Dios tiene que purificar el mundo, quiere purificar el mundo. Es necesario. Entonces, a esta luz, cuando vea cosas yo, calamidades, guerras, terremotos, tsunamis, lo que sea, si yo entiendo perfectamente que lo que está pasando nada más es una purificación, pues lo único que tengo que hacer es estar yo ya purificado. Sí, es decir, tener mi túnica blanca, mi lámpara encendida y estar verdaderamente purificado, porque si no me he purificado, me voy a tener que purificar. Eso hay que entenderlo, que todos nos tenemos que purificar. Recuerden que todos los apóstoles, que eran a los que Dios más amaba, a los que mejor le sirvieron, todos los apóstoles sufrieron el martirio, todos, menos uno, que fue Juan. ¿Y por qué no lo sufrió? Porque él fue purificado antes, al pie de la cruz con María. Entonces, si nos purificamos ahora, aceptando esos pequeños sufrimientos, esas pequeñas dificultades, ofreciéndole a Dios nuestras enfermedades, los malestares que tenemos, ¿no? Por ejemplo, yo estoy mal de un ojo derecho, pues se lo ofrezco a nuestro Señor. Y hasta le doy gracias porque con el otro todavía puedo ver, manejar, escribir, hacer muchas cosas, ¿no? Pero le ofrezco a nuestro Señor esos pequeños sacrificios, que no es mucho sacrificio, comparable a todo lo que le debemos a nuestro Señor. Entonces le ofrecemos esos pequeños sacrificios y me voy purificando y me voy adaptando a una vida más austera. Si yo vivo una vida más austera, voy a sufrir menos, porque lo que viene, ¿qué es? Pues vamos a vivir como vivía Jesús en Nazaret. ¿Y que cómo vivía Jesús en Nazaret? Pues muy bien, muy en paz, muy feliz, pero sin licuadora, sin estufa, sin radio, sin celular, sin luz, sin agua corriente, sin todas esas cosas que me da la tecnología, sin satélites, sin autos, sin carros, sin gasolina, sin aviones, sin camión. Todo eso no lo necesitamos para ser feliz. Mientras lo tengamos, pues vamos a usarlo discretamente para las cosas necesarias que necesitamos, pero no me apego a esas cosas porque tarde o temprano las voy a perder o se van a destruir o van a desaparecer. Entonces, mejor acostumbrarme a una vida cristiana austera, sobria, de oración, de trabajo y de hacer el bien a los demás. Amén. Así es, así es. Acá justo tenía unas palabras de Santa Teresita, ¿no? Ella dice, es cierto que a veces el corazón del pajarito se ve embestido por la tormenta y no le parece que puede existir otra cosa que las nubes que le rodean, ¿no? Eso a veces nos puede pasar, ¿no? Pero ella dice, esa es la hora de la alegría perfecta. Qué dicha para él, el pajarito, seguir allí, a pesar de todo, mirando fijamente a la luz invisible que se oculta a su fe. En medio de la tormenta, cuando no vemos claro, Jesús está junto a nosotros irradiando su amor, ¿no? O sea, es muy bella esto que Así es, incluso los problemas van a hacer que nos juntemos en familia, que nos abracemos, que nos besemos, se van a acabar los pleitos, se van a acabar los pleitos de herencias de padres con hijos, de hijos con padres, porque nos vamos a necesitar unos a otros, nos vamos a abrazar, nos vamos a ayudar. Las mismas dificultades, ¿sí? Por ejemplo, aquí sucedió cuando vino el terremoto en México, el fuerte creo que fue el 84, ¿sí? Pues la ayuda de unos a otros, de ayudarnos, de protegernos, de ver a los heridos, de confortar a los que estaban con problemas, pues las mismas dificultades nos ayudan a sentirnos más hermanos, a abrazarnos más, a ayudarnos más. Creo que eso lo podemos practicar, no tenemos que esperar a ningún desastre, vamos practicándolo desde ahorita. La vida de comunidad yo la considero muy importante, mi pequeño grupo de oración, mi pequeña comunidad de vida cristiana, juntarnos 2, 3 familias a rezar el rosario, eso nos va a ayudar mucho para afrontar las dificultades todos juntos. Porque si me agarra la tribulación yo sola, pues sí voy a sufrir más. Sí, igual lo que yo veo es que la gente quedó muy dañada después de la pandemia, ¿no? Quedó muy dañada, y ya pensar que se puede acercar otra tribulación o que las cosas aún se van a poner más difíciles, es como que es difícil de asumir eso, padre. Sí,
Por eso hay que reflexionar sobre eso. ¿Qué hubiera pasado si cuando estalló la pandemia en marzo del 2020, pues se hubiera hecho la iglesia, los sacerdotes, hubiéramos hecho, a lo mejor yo también me equivoqué, una convocación a la oración, a la penitencia, a sacar el Santísimo por las calles y la Virgen de Guadalupe? Pues creo que si no se hubiera parado la pandemia, se nos hubiera quitado el miedo. Ya no tendríamos ese miedo, ese temor, porque sentiríamos la presencia amorosa de la Virgen María en medio de la tormenta, que sentiríamos que Cristo va en nuestra barca. Entonces, si ya experimentamos eso y nos llenamos de temor, ¿qué tal si ahora probamos lo otro? Confiar en Probamos Dios, otra cosa. Sí. confiar más en Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. Confiar en Jesús, acercarme más a la Eucaristía, rezar con más frecuencia el rosario. ¿Qué Ser tal si... dóciles. Así es, así es. Ser más dóciles, ser más sencillos y saber que esto también es un aviso de Dios, son invitaciones de Dios a la conversión. La verdad no la necesitaríamos porque si basta que escuchemos las palabras de Jesús al inicio del Evangelio de San Marcos, donde dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Pues no hubo ningún terremoto, ni ningún tsunami, ni ningún aerolito cayendo del cielo, no hubo nada. Era Jesús que con amor nos estaba invitando a eso. Entonces vamos a aceptar desde ahorita esa invitación amorosa a la conversión, a no buscar ya los apegos a las cosas del mundo, a las personas del mundo, y buscar más acercarnos a Dios. Sí, ahí se encuentra nuestro gozo, nuestra alegría, ¿no? Y mientras más apacible, uniforme y abandonada esté el alma, también más Dios puede obrar en nosotros con su gracia y librarnos de todas las angustias, todos los miedos, todas esas cosas que nos infunde el espíritu del mal, digamos, ¿no? En medio de toda esta confusión y en medio de toda esta situación, y después de haber sido embestidos con esta primera etapa de mucho sufrimiento para la gente, porque aparte han perdido seres queridos, todo el tema de la enfermedad, todo el tema del miedo, todo. O sea, el alma de la gente está como en un estado de tensión, de sí, inquietud, sí, de nerviosismo, sí, sí, incluso les viene depresión, de angustia, pero eso sí, lo tenemos que superar ahorita, precisamente. Yo he visto también por el otro lado las personas que enfrentaron esta pandemia confiadas en Dios, sí, que no tenían miedo de contagiarse y que si se contagiaban le pedían ya sean oración o se curaban por los medios naturales y que sí, salieron adelante. Todas esas personas que pasaron por esa primera tormenta, sí, me incluyo dentro de ellos, que sí, pasamos por esa sí, tormenta sí, y salimos librados, no sí. porque somos más fuertes ni más inteligentes, sino simplemente porque Dios nos protegió, pues nos sentimos más seguros de que si viene otra dificultad, Dios nos sacará igualmente del aprieto. Sí, entonces, bueno, este es también una invitación a sentir cómo Dios en nuestra pequeñez obra su grandeza, ¿no? O sea, cómo obra su fuerza cuando nos acercamos a Él de una forma humilde, ¿no? Y no tanto desde la exigencia, decir, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sino aceptando la situación y abandonándonos más en Él y confiando más, ¿no? Así es, y también estar preparados, porque yo comparo la situación actual, más bien el que la compara es nuestro Señor, con los tiempos de Noé. Y es que Noé, ¿qué hace Noé en tiempos de dificultad? No se preocupa, no se angustia, no se asusta, no le viene depresión, sino se pone a trabajar en su salvación, tanto espiritual como material. Entonces, sí hay cosas que podamos hacer. Noé se empieza a construir la barca, no tiene prisa, él corta las maderas, él las embetuna, él clava los clavos, él hace todo. Dios no hace nada, pero se pone a trabajar para prepararse porque sabe que viene una dificultad, que está por delante una dificultad. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer? Rezarle al Espíritu Santo,
Basta que le recemos al Espíritu Santo, que nos juntemos en oración, porque Dios sí está hablando. Yo es lo que siento. He visto muchos grupos que se juntan a hacer oración y que Dios les habla y Dios les indica, pónganse a hacer esto, hagan lo otro, no se preocupen de esto, confíen en mí. Se siente una paz en esos grupos de oración. ¿Sí? Sí, la paz es el presupuesto básico en este momento. Uno no puede perder la paz. O sea, la paz es clave y es la base, porque si no tenemos paz, Dios no puede obrar. La paz es un regalo de Dios, pero yo tengo que disponer mi corazón. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo tengo que buscarla, yo tengo que pedírsela, yo tengo que abrir mi corazón por la fe, tengo que invocar a Dios nuestro Señor. Y entonces viene ese paz como regalo de Dios, que es paz en medio de las dificultades y de los problemas de la vida, porque lo que queremos es una paz que ausencia de dificultades para hacer lo que me da la gana. Eso nunca va a venir y menos ahora. Dios me va a dar la paz interior en medio de la tormenta, en medio de las dificultades. Y esa se la tenemos que pedir a Dios nuestro Señor ahora mismo. La vamos a necesitar. Hay un pasaje en Isaías que dice, en la conversión y en la calma está nuestra salvación y nuestra seguridad en una perfecta confianza. Eso lo dice Isaías 30:15, es muy linda esa... Esa confianza en Dios es fundamental, pero también es fundamental que yo evite los conflictos familiares con mi hijo, con mi esposo, con mi mujer. Ese tipo de conflictos ahorita es muy peligroso, no nos ayuda porque ya me pone nerviosa, me inquieta. Entonces debemos evitar ese tipo de conflictos, sobre todo cuando son cosas materiales, sin no discutir de cosas materiales. Si está implicada la salvación, el alma, el pecado, pues ahí sí tengo que intervenir. Pero si no son cosas de esas que dañan mi alma, la fe de mis hijos, tenemos que ceder en esas cosas y ser cada vez más tolerantes para yo conservar, quiero cuidar mi paz interior, que nada me turbe, que nada me espante, solo Dios basta, como decía Santa Teresa. Sí, pero también somos, sí, eso, o sea, tener la paz, que para tener la paz es tener la paz de Cristo, es tener a Cristo mismo en el corazón, o sea, buscar la fuente de paz, pero a la vez también es una responsabilidad no robarle la paz al prójimo en mi familia, o sea, también la paz y el perdón, ¿no? O sea, poder perdonar para poder vivir en paz y priorizar la paz. Así es, eso que tú dices es muy importante. Yo a todos les digo lo que recuerda San Pablo, dice, reconciliados con Dios, reconciliados con sus hermanos, reconcíliate, no vivas con pleitos. Si estás enojado con tu hermano porque te hizo, reconcíliate. Ahorita es tiempo para reconciliarte, para pedir perdón. Aunque él te haya ofendido, tú pídele perdón y reconcíliate. Vivir reconciliados me va a dar la paz. El que gano, gano yo. Es muy importante eso, cultivar en las relaciones familiares la paz, estar reconciliados, estar en paz realmente, hacer la paz, pedir perdón, pedir disculpas si he ofendido a alguien. Sí, y que no nos tenga que pasar algo grave para poder dar gracias, agradecer y valorar lo que se tiene, ¿no? O sea, a veces, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando tuve a un hijo internado mucho tiempo, y es como que ahí se te acomodan las prioridades, ¿no? Y entonces todo lo que te parecía importante te deja de parecer importante. O sea, y se acomodan un poco las cosas, ¿no? Y es como empezar un poco también a dar gracias por lo que uno tiene, ¿no? Y acomodar un poco la escala de valores. Y darse cuenta que algunas cosas realmente no valen la pena, no vale la pena perder la paz por esto o por aquello. O sea, que en las familias realmente la paz sea un valor total, a buscar, a conquistar, a conservar. Sí, también tenemos que cuidar un poquito el estar escuchando noticias negativas, tanto de la iglesia como de lo que está pasando en el mundo. Si estamos escuchando siempre noticias de guerras, de problemas, de hambres, de crímenes, de violencia, eso me va irritando, me va poniendo nervioso. Entonces, muchas veces nos estamos drogando con noticias negativas y eso produce ese tipo de histerias. Y lo que tenemos que hacer también, otra vez, reflexionar cuál es el resultado final. Es decir, no es lo mismo entrar en una montaña y esta es una cueva, a esto es un túnel.
O sea, si yo sé que no es una cueva, sino es un túnel, es decir, que al final hay salida, y no solo salida, sino que lo que viene es un mundo mejor, el triunfo de María, el reinado de Cristo. Si yo sé que el resultado final es la victoria de mi Dios, de mi Salvador, eso me produce mucha paz. Pero esto solo lo puedo conseguir si yo leo las Sagradas Escrituras, si yo me nutro de la palabra de Dios, si yo rezo, si yo hago a María mi jefa, mi patrona, mi maestra. Solo así voy a conseguir la paz, porque sabemos que lo que viene al final es el reinado de Cristo y el triunfo del corazón inmaculado de María. Así es, padre. No, es muy importante lo que está diciendo y es muy importante que que las personas, las almas, sepan recurrir a los recursos para poder conservar, conservarse en paz, en serenidad, en calma, ¿no? Y usted dijo varias cosas, ¿no? O sea, la oración, la lectura de la palabra, el poder de la lectura de la palabra. Eso es como que no se entiende mucho a veces dentro de nuestras comunidades, ¿no? Es como que hay una anorexia espiritual por falta de la lectura de la palabra, de la reflexión, de entender que la palabra está viva y que la palabra me transforma y que la palabra es actuante, ¿no? O sea, Así es, así es. Por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho, primero, el haber vivido en un país protestante, en Estados Unidos, y ver que los evangélicos usaban muchísimo más que yo y dominaban mejor que yo las escrituras. Entonces eso me obligó a mí a leer las escrituras. Sí. Y luego, en estos tiempos, me ha ayudado mucho la lectura del Apocalipsis. Sí. Porque el Apocalipsis es el libro de la esperanza cristiana, de los tiempos difíciles. El Apocalipsis llenaba de alegría a los primeros cristianos. Está escrito para los cristianos que sufren, no para los que se rascan la barriga en la playa, ¿no? Sí. Sino para los que sufren. Entonces, eso les daba mucha alegría, porque anuncia la victoria de nuestro Señor. Incluso hay muchas bendiciones a los que leen esa palabra de Dios y la guardan, y hay maldiciones para los que ignoran, cambian o alteran. Entonces, para mí el Apocalipsis me ayuda mucho. Yo empecé a leerlo mucho a raíz de la Virgen de Guadalupe, el capítulo 12 del Apocalipsis, a tratar de interpretar todo lo que sucedía en México a la luz de ese Apocalipsis, que es una lucha entre el dragón y la mujer, cosa muy parecida a la lucha que tiene la Virgen de Guadalupe contra la serpiente emplumada, contra Quetzalcóatl. Entonces, la lectura del Apocalipsis a mí me ha ayudado muchísimo, me da mucha alegría, me da mucho gozo. Es una promesa a los que sufren, a los que padecen, a los que perseveran en la fe, porque eso va a ser para un sacerdote ahorita lo más difícil. No es el sacerdote llegar al sacerdocio, sino perseverar en el servicio de Dios, perseverar en nuestros compromisos que hemos hecho con Dios. Y a mí, por lo menos, el Apocalipsis me ha sido de mucha utilidad. Y sí, sin duda, es de utilidad, de consuelo y de esperanza el Apocalipsis. Lo que pasa es que la gente cuando abre el Apocalipsis se encuentra con una dificultad porque no sé, es una parte de la Biblia que tratan de saltear muchas veces en las homilías. Si toca una lectura del Apocalipsis, agarran otra lectura, pero no se quiere hablar del Apocalipsis. Es como muy perseguido el Apocalipsis y la gente le tiene pánico al Apocalipsis. La gente en general estoy hablando, no las personas por ahí piadosas que sí lo leen y tratan de entenderlo y estudiarlo. Pero vos decís la palabra Apocalipsis y es como que se paralizan, se les agarra pánico. Así es. Yo creo que el Apocalipsis nos ayuda mucho porque nos ayuda a interpretar la historia de la iglesia, porque todo el Apocalipsis es propiamente una historia de la iglesia y es una liturgia. Por eso es un libro litúrgico, y solo para entenderlo, para poder penetrar en esos misterios, hay que orar antes. No puedes agarrar el Apocalipsis y ponerte a leerlo. It's 1 o'clock. Tienes que rezar antes para pedir luz al Espíritu Santo para que te ilumine. Y entonces ya con esa luz del Espíritu Santo te va a ayudarnos a entender, pues, que habla de la victoria de nuestro Rey, que habla del triunfo de la iglesia, que habla de la Nueva Jerusalén,
que hablo de la recompensa a todos los que han perseverado en la fe. Sí, es muy bueno también recomendar el libro del Padre Gobi, el libro azul del Padre Gobi, porque ahí la Virgen María, de manera magistral, explica muy bien el Apocalipsis. Así es un libro que nos puede ayudar, el libro del Padre Gobi, ¿sí? También nos puede ayudar el libro de Montfort, el capítulo 3 de Montfort, son 2 libros que yo recomiendo, ¿sí? que pueden ayudar muchísimo a facilitarnos la lectura del Apocalipsis como el libro de la esperanza cristiana. Así lo llamaba Benedicto XVI, y en verdad es el libro de la esperanza cristiana, la esperanza para aquellos que padecen, que luchan, que tienen que perseverar, que tenemos que seguir en la batalla hasta el final, porque la victoria de Cristo, de nuestro Rey, está asegurada. Muchas gracias por haber compartido este espacio con Radio Semillas y con el espacio de la Florcita de Jesús en YouTube. Ha sido un placer enorme volver a tenerlo en nuestro canal, Padre, y le pido la bendición, por favor. Que la Virgen de Guadalupe cubra a todos los que están viendo este video, esta transmisión, con su manto, que se aleje de ti toda tristeza, toda oscuridad, toda angustia, toda calamidad natural, toda depresión, toda enfermedad. Que el Espíritu Santo llene tu mente de luz, tu corazón de paz, tu alma de consuelo. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amén. Bendiciones. Bueno, muchas gracias, Padre. Que Dios lo bendiga a usted también mucho y en su ministerio. Que viva Cristo Rey. Que viva Amén. la Virgen. Que viva Cristo Rey. Amén. Bye. A todos. Gracias. Chao, Padre. Adiós.